Bueno, me presento, mi nombre es Silvina Raiden, yo soy docente de la Cátedra 1 de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y aparte soy médica del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde e investigadora del CONICET. Bueno, el objetivo de este video es compartir con ustedes 3 casos clínicos de inmunodeficiencias que se presentaron en mi hospital. En el primer caso se trata de un niño de 1 año y 2 meses de edad, cuyo cuadro clínico se caracterizó por la aparición de fiebre elevada de 39 grados centígrados en los 4 días previos a la internación. Se acompañó de deposiciones desligadas y la mamá refería una lesión por picadura de insecto en la zona del mentón que se extendía a la mucosa oral y nasal. En esta diapositiva vemos entonces la lesión que se encuentra en el mentón. Es una lesión ulcerada de aspecto necrótico con borde flogótico que se extiende hacia el paladar. Esta forma de presentación de celulitis es marcadamente diferente a la que observamos habitualmente en pediatría. Como antecedentes personales, se trata de un niño recién nacido de término, con peso adecuado para la edad gestacional, con serologías maternas normales y sin antecedentes familiares de importancia. El paciente ingresa a la guardia en regular a mal estado general, afebril, séptico, requiriendo expansiones con solución fisiológica a 20 mililitros por kilo. Se realizaron 2 expansiones, se toman muestras para hemocultivos. En el hemograma se observa una leucocitosis con predominio de la fórmula a punto de partida de los neutrófilos y una eritrosedimentación marcadamente elevada de 102 milímetros. Teniendo en cuenta el diagnóstico de sepsis, se medica con un antibiótico de amplio espectro, como es la ceftriaxone, a 100 miligramos kilo día y se decide, obviamente, su internación. El paciente ingresa entonces a la sala de internación con diagnóstico de sepsis a foco cutáneo, ingresa en regular a mal estado general, taquicárdico, afebril, con pulsos débiles e hipotensión, requiere una tercera expansión a 20 mililitros por kilo con solución fisiológica y se amplía el esquema antibiótico medicándolo con piperacilina, tazobactam y vancomicina. Se reciben los hemocultivos del paciente, que son positivos para Pseudomonas aeruginosa, y se interconsulta con el servicio de dermatología, quien corrobora el diagnóstico de ectima gangrenoso, lesión producida justamente por la Pseudomonas aeruginosa. Dada la clínica del paciente, la edad en la cual presenta esta infección tan severa, coincidente probablemente con la depuración de los anticuerpos maternos, el hecho de tratarse de un varón, nos hace sospechar la presencia de una inmunodeficiencia primaria, por la cual se solicita la interconsulta con el servicio de inmunología. Este servicio solicita serología para HIV, que es negativa, el dosaje de las inmunoglobulinas, que nos da 2 desvíos estándar por debajo del valor normal de todas las inmunoglobulinas del paciente y solicita además las poblaciones linfocitarias con un aumento de los linfocitos T CD3 positivos, presencia de células natural killer en un 5%, pero ausencia de los linfocitos B CD19 positivos. Las características clínicas de este paciente, conjuntamente con el fenotipo de laboratorio caracterizado por una hipogamaglobulinemia más ausencia de linfocitos B CD19 positivos en sangre periférica, nos orientan a una inmunodeficiencia primaria de anticuerpos, como es la A-gamaglobulinemia congénita o enfermedad de Bruton. Esta enfermedad se encuentra ligada al cromosoma X y se caracteriza por la mutación en el gen de la BTK o tirosina quinasa de Bruton, que es una quinasa involucrada en la supervivencia de los linfocitos pre-B en la ontogenia de la médula ósea. Por lo tanto, vamos a observar un bloqueo en la diferenciación de los linfocitos pro-B a pre-B, lo que refleja el papel crucial que desempeña la tirosina quinasa de Bruton para la supervivencia y activación de los linfocitos pre-B. Por lo tanto, como tratamiento a este paciente se le administra gamma globulina endovenosa, que va a ser administrada en forma periódica una vez por mes, teniendo en cuenta que la vida media de la inmunoglobulina G es de 3 semanas.
La dosis de gamma globulina es entre 400 y 600 miligramos por kilo, que se considera que es la dosis necesaria para lograr protección, niveles protectores de anticuerpos y alcanzar una concentración de inmunoglobulinas de 400 miligramos por ciento. Estos pacientes son susceptibles al desarrollo de enfermedades sinopulmonares, el desarrollo de sepsis a partir de algún foco infeccioso y también existe una mayor prevalencia de meningitis por enterovirus. Esto es debido a que la tirosinquinasa de Bruton interacciona con la porción citosólica del receptor de reconocimiento de patrones TOL8 que se activa por el ARN de simple cadena de determinados virus y con esta interacción van a producir la translocación del factor de transcripción NF-kappa beta al núcleo celular que va a activar genes relacionados con la producción de citoquinas inflamatorias como la IL-6 y el TNF-alfa. Por eso, la administración de inmunoglobulinas no suple esta interacción y por lo tanto estos pacientes van a presentar meningitis por enterovirus. Obviamente no debemos administrar vacunas a gérmenes vivos en estos pacientes y es fundamental realizar el control familiar para detectar nuevos casos y para el tratamiento precoz de las infecciones. Con respecto a nuestro paciente, se le administró entonces la gamma globulina endovenosa, se solicitó un estudio de inmunoglobulinas y poblaciones linfocitarias con posterioridad, obteniéndose un valor adecuado de las inmunoglobulinas, pero por supuesto con persistencia de la ausencia de los linfocitos B CD19 positivos. El paciente egresa del hospital en buen estado general, afebril, hemodinámicamente compensado, se otorga el alta médica con seguimiento por los servicios de clínica médica, inmunología e infectología del hospital. El caso clínico número 2 se trata de un niño del sexo masculino, tiene 20 meses de edad, con un peso adecuado de 12 kilos, que ingresa al hospital con un síndrome de dificultad respiratoria, presenta además distensión abdominal y el antecedente de fiebre de 24 horas de evolución. Como antecedentes personales, el niño es un recién nacido de término con un peso adecuado para la edad gestacional, presenta una historia inmunitaria incompleta y el antecedente de 3 internaciones previas, una a los 11 meses por adenitis mesentérica, otra al año y 4 meses por una suboclusión intestinal con una resección intestinal con enteroanastomosis término-terminal por perforación intestinal. A los 13 días se complica con un neumoperitoneo, debiéndose realizar una ileostomía por dehiscencia de la anastomosis previa. Al año y 6 meses presenta un shock séptico por infección asociada a catéter. El paciente ingresa en regular estado general, afebril, presenta hipoventilación en ambas bases pulmonares, con un abdomen distendido, doloroso, pero con ruidos hidroaéreos positivos. En el laboratorio de ingreso se observa una anemia con hemoglobina de 8 gramos, un hematocrito del 26%, una eritrosedimentación elevada de 90 milímetros y una PCR también elevada de 49 miligramos. Se hace dosaje de inmunoglobulinas que se hallan en los límites normales, los hemocultivos son negativos y entre los laboratorios pendientes quedan pendientes justamente los hemocultivos para valorar la infección fúngica como son la lisicentrifugación, la detección de galactomananos o la presencia de hifas en orina. El HIV resultó también negativo. Dado que este paciente ingresa con auscultación pulmonar patológica y abdomen distendido, se realizan ecografía abdominal y tomografía computarizada de abdomen y ecografía pleural y tomografía axial computada de tórax. A nivel del abdomen se observa hígado y vaso aumentado de tamaño y en el vaso se encuentran múltiples imágenes hipoecoicas sugestivas de microabscesos. En la ecografía y tomografía pulmonar se observa condensación en ambas bases pulmonares sin signos de derrame. Esta es la tomografía de tórax del paciente, donde vemos la condensación en ambos pulmones. Vemos acá en la tomografía de abdomen, en el vaso, la existencia de lesiones hipodensas que constituyen justamente los microabscesos esplénicos. El diagnóstico, por lo tanto, al ingreso es de neumonía bilateral
microabscesos esplénicos y la alta sospecha de una inmunodeficiencia primaria dada la gravedad de la infección presentada por el paciente. Las interconsultas de inicio son con el servicio de infectología, quien indica esquema antibiótico adecuado según clínica y laboratorio, y por la alta sospecha de inmunodeficiencia primaria, se interconsulta con el servicio de inmunología, quien indica el test de nitroglutetrazolio. Este es un test sencillo y efectivo para el diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica. Consiste en la reducción del colorante NBT, nitroglutetrazolium, en el que los intermediarios del oxígeno, al combinarse con el colorante que se difunde dentro de los fagocitos, lo hacen virar a un color azul oscuro, el cual es evaluado por microscopía óptica. El test de nitroglutetrazolio, por lo tanto, nos permite hacer el diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica. Esta es una inmunodeficiencia caracterizada por una deficiencia en los mecanismos microbicidas de las células fagocíticas dependientes del oxígeno por alteración en algunos de los componentes que integran la NADPH oxidasa. Esta es una enzima que está compuesta por componentes de membrana y componentes citosólicos que cuando se produce su activación ocurre la traslocación de los componentes citosólicos a la membrana e inicia la producción de intermediarios reactivos del oxígeno. En las 2/3 partes de los casos, esta inmunodeficiencia es producida por una mutación en la subunidad GP91 y se encuentra ligada al cromosoma X. En esta enfermedad, los fagocitos acuden al foco infeccioso para tratar de vencer la infección y se forman entonces acúmulos de células que constituyen los granulomas que caracterizan a esta enfermedad. Este paciente, al día 10 de internación, se encontraba clínicamente estable, pero presentó 2 picos febriles de 38,5 grados aproximadamente, y el servicio de inmunología indica agregar itraconazol a 5 miligramos kilo día para profilaxis antifúngica. Recordemos que estos pacientes presentan una alta incidencia de infecciones micóticas por Aspergillus fumigatus, y el agregado del interferón gamma en forma subcutánea trisemanal. Al día 15, el paciente se encontraba en buen estado general, pero con empeoramiento a la auscultación respiratoria y con polo de vaso doloroso a la palpación. Presentó además 4 picos febriles de entre 38 y 39 grados centígrados. Se realiza, por lo tanto, una ecografía abdominal que muestra un hígado con aumento de tamaño, vaso también aumentado de tamaño, con las múltiples imágenes hipoecoicas de centro ecogénico sugestivos de microabscesos. Se decide rotar la medicación antibiótica a piperacilina tazobactam y continuar con clindamicina. Al día 20, aún con los resultados de las lisis y el dosaje de galactomananos negativos, por la persistencia de los picos febriles de 39 grados centígrados, se decide comenzar tratamiento con anfotericina a 5 miligramos por kilo y por día. El laboratorio mostraba reactantes de fase aguda marcadamente empeorados, con una leucocitosis de 15.800 blancos a predominio de los neutrófilos, anemia de 7 gramos por ciento de hemoglobina, con un hematocrito de 22%, y eritrosedimentación y PCR marcadamente aumentadas. Permanece un día estable y afebril, pero luego, el día 23, el paciente se encuentra en regular a mal estado general, reaparecen los picos febriles, se modifica la medicación antibiótica, pero durante la guardia de ese mismo día, el paciente se encuentra en mal estado general, primero febril y luego con hipotermia, hipotenso, con una saturación de oxígeno disminuida, con frecuencia cardíaca aumentada, taquipnea, interpretándose el cuadro como un shock séptico, decidiéndose, por lo tanto, su pase al servicio de terapia intensiva, donde requiere altas concentraciones de inotrópicos para poder lograr su compensación hemodinámica, y se lo coloca en asistencia respiratoria mecánica, que permanece durante 10 días. Se realiza un ateneo multidisciplinario donde se invita al servicio de cirugía para plantear la posible realización de una esplenectomía, debido a que estos microabscesos esplénicos podrían ser los responsables de émbolos sépticos. Se realiza entonces la esplenectomía al 8º día de su ingreso a la unidad de terapia intensiva, a partir de la cual el paciente presenta buena evolución clínica.
Esta imagen corresponde a la pieza macroscópica donde se observan los focos de inflamación granulomatosa en algunas partes necrotizantes. El caso clínico número 3 corresponde a un niño de 10 años de edad con un peso adecuado que presenta el diagnóstico de artritis reumatoidea juvenil, enfermedad autoinmune que compromete las pequeñas articulaciones de manos y pies desde los 6 años de edad, que ingresa al hospital con fiebre de 48 horas de evolución y dolor articular en tobillo izquierdo y cadera derecha. Como antecedentes personales, el niño es un recién nacido de término de un peso adecuado a su edad gestacional, presenta desde los 6 años el diagnóstico de artritis reumatoide juvenil en tratamiento con inmunosupresores. El control reumatológico lo realiza cada 6 meses, ya que es un paciente derivado de la provincia de La Pampa y concurre a nuestro hospital para hacerse los controles. Al examen físico de ingreso, el paciente se encuentra en regular estado general, febril, presenta flegosis, hipertermia y eritema en el tobillo y pie izquierdo, dolor a la movilización en la cadera derecha con una intensidad del dolor referida como 10 en 10 y un antecedente de traumatismo ocular en los días previos a la internación. En el laboratorio de ingreso encontramos un hemograma con una marcada leucocitosis de 35.200 por milímetro cúbico, con un predominio de un 85% de neutrófilos, una eritro muy elevada de 90 milímetros y una PCR también muy elevada de 142. Los hemocultivos son negativos. La ecografía de caderas, rodillas y tobillos revelan un derrame articular de la cadera derecha con edema en piel y en el tejido celular subcutáneo del pie izquierdo. El diagnóstico de ingreso es por lo tanto de celulitis de tobillo izquierdo y cadera derecha, habiendo descartado el servicio de traumatología una artritis séptica. También otro diagnóstico es la posibilidad de reactivación de su enfermedad autoinmune. El tratamiento se basa en los antibióticos adecuados, la administración de morfina, además del naproxeno para calmar el dolor, que era de muy alta intensidad. La evolución clínica estuvo marcada por episodios recurrentes de edemas muy dolorosos, de características no flogóticas, no había calor ni rubor, con escasa respuesta a los analgésicos administrados y a la propia morfina. Se presentaron también dolores abdominales, generalmente acompañados por vómitos intensos, y tumefacciones en otras zonas del cuerpo, como es el cuello, regiones axilares y tórax. Como exámenes complementarios se realiza una ecografía cervical donde se observa adenopatías bilaterales, glándulas submaxilares de tamaño aumentado y aumento del espesor de partes blandas de la región inferior de cara y cuello. En la ecografía pleural se encuentra derrame pleural bilateral moderado y en la tomografía de cuello y tórax se encuentra aumento del espesor del espacio retrofaringeo y de los planos grasos de la región axilar bilateral, hueco supraclavicular y de base de cuello, compatible con edema de partes blandas. Se interconsulta de inicio entonces con el servicio de reumatología, quien descarta una reactivación de su enfermedad de base de la artritis reumatoidea juvenil, con el servicio de infectología, quienes modifican los esquemas antibióticos del paciente según evolución clínica y de laboratorio, y con el servicio de inmunología, quien indica el dosaje de C1 inhibidor. C1 inhibidor es un factor plasmático que interviene en la regulación de la activación del complemento, cuya deficiencia genera una entidad conocida como angioedema hereditario. Se recibe el dosaje de C1 inhibidor que se encuentra disminuido y el diagnóstico, por lo tanto, es de angioedema hereditario, enfermedad autosómica dominante caracterizada por la activación espontánea del complemento que da lugar a hinchazón sin enrojecimiento ni calor en diferentes partes del cuerpo. La ausencia de C1 inhibidor conduce a la activación espontánea y persistente de C1, conducente a la escisión de C4 y C2. El C2A generado se cinde y produce un péptido llamado quinina de C2 capaz de producir el edema que se observa en estos pacientes. La propia deficiencia de C1 inhibidor conduce también al aumento en la bradiquinina.
El tratamiento de estos pacientes consiste en la administración del factor en deficiencia, como es el C1 inhibidor, pero que, como habitualmente no se dispone de este factor en los centros asistenciales, nosotros recurrimos a administrar transfusión con plasma fresco congelado, observándose una evolución favorable en el paciente. Como conclusión de esta presentación, debemos sospechar una inmunodeficiencia primaria cuando tengamos más de 8 episodios de otitis media aguda al año, 2 o más episodios de neumonía, 2 o más infecciones graves, infecciones por gérmenes poco frecuentes o infecciones virales o bacterianas a repetición, forúnculos o abscesos en piel u otros órganos, diarrea persistente con pérdida de peso y retraso del desarrollo pondoestatural, historia familiar de inmunodeficiencia, enfermedades que impresionen, enfermedades reumáticas, necesidad de tomar antibióticos frecuentemente o infecciones que no cedan con los antibióticos habituales. Muchas gracias.